buenas noches, bienvenidos a la cuarta temporada de esta Casa No es Hotel. Yo estoy sumamente emocionada, muy contenta de volver a estar con todos ustedes. Nos hemos perdido un par de semanas, pero realmente unas semanas que nos han servido para mirar un poco de fuera. Esperamos que iniciar esta cuarta temporada y entregarles realmente lo mejor. Quiero agradecer antes de empezar a toda la gente que nos ha escrito, a todas las recomendaciones, todas las críticas, toda la expectativa que tiene todos ustedes que nos están mirando y que se han tomado el trabajo de escribirnos. Pues esta semana, este tiempo que no hemos estado al aire, definitivamente ha habido algo que ha marcado la agenda política de este país y ha sido el conflicto que se ha tenido con el cooperativismo. A ver, la minería, uno no puede dejar de señalar que en Bolivia es la actividad económica central. Es nuestra actividad económica histórica central. El nacimiento del país básicamente surge a raíz de la minería. La minería ha sido el eje articulador que ha permitido la existencia de nuestro país. Si bien ahora nosotros recibimos mucho más ingresos por el área de hidrocarburos, no podemos negar que la minería sigue generando gran cantidad de recursos para este país y además es el sector con mayor capacidad de empleo, ¿no? Más de 100.000 familias, por ejemplo, son hoy dependientes del cooperativismo. No estamos hablando de una cifra menor, estamos hablando del 5% de la población del país. Es bueno entender de dónde nace el cooperativismo en Bolivia. Esto surge después del decreto 21060, donde después de la relocalización y pues la baja de los precios y la entrada brutal del neoliberalismo, es que los mineros tienen que organizarse de otras maneras, donde básicamente lo que buscaban era producir a precios bajos, lo hacen de manera artesanal, generar autoempleo, ¿no? Recordemos, relocalizaciones, etcétera, todo lo que ha producido el neoliberalismo, particularmente en ese sector. Entonces necesitaba ese sector generarse autoempleo y la cooperativa pues nace con la idea de generar recursos que luego puedan socializarse entre los integrantes de la cooperativa. Con este contexto es importante saber de dónde nace el conflicto que hemos vivido hace un par de semanas. En medio del tratamiento de la nueva ley de cooperativas en Bolivia, ¿no?, los cooperativistas objetan un artículo que es la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas de servicios. Es bueno que la gente sepa que estamos hablando solamente de los trabajadores de las cooperativas de servicios, que eso era lo que señalaba la ley. Pero en realidad esto ha servido como hilo para detonar un conflicto que en realidad lo que buscaba de parte de los cooperativistas era acceder a mayores campos de explotación certificados, porque uno se hace la relación con lo que pasa en hidrocarburos, ¿no? Certificar donde existe el mineral también es muy caro, es tan caro como en el tema hidrocarburos. Entonces los cooperativistas buscaban que el Estado genere mayores concesiones de lugares donde pudieran explotar certificados, con además la posibilidad de que esas concesiones mineras puedan ser terciarizados por los cooperativistas a empresas internacionales, ¿no? Uno tiene que recordar que el cooperativismo no paga impuestos, ¿no? Entonces buscaban la terciarización de esos campos a empresas internacionales. Y lo tercero era que el Estado compre el mineral que se extraiga, ¿no?, de estos campos y que sea el Estado el que resuelva la comercialización. Era alto a lo que apuntaban los cooperativistas. Es bueno que cada uno de nosotros entendamos cuál es el origen de este conflicto que ha generado, sin duda alguna, luto y mucho dolor en este país. Para hablar de este tema, que es un tema complicado,
hemos invitado a que me ayude a hacer la entrevista a Marcelo Tedeschi, que siempre es un gusto, Marcelo, tenerte en esta casa, no es hotel. Te agradezco estar esta noche conmigo y además volviendo al ciclo con el periodista del deber, Marcelo Tedeschi. Muy buenas noches. Buenas noches, un nuevo ciclo. Susana, felicidades. Ya son 4 años, me decías. 4 años, 4 años. 4 años en esto, te felicito. Y bueno, dispuesto a cumplir lo que me has encomendado. Un gusto. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar esta noche con nosotros. Bueno, y también con nosotros el ministro Carlos Romero, ministro de Gobierno. Muy buenas noches, ministro. Le agradezco mucho estar esta noche en esta casa, no es hotel. Buenas noches, un saludo cordial a los estimados televidentes a través de la gentileza del Canal 9, ATV, del programa Esta Casa No es Hotel. Gracias, ministro, por estar. Y con nosotros también esta noche el ministro de Minería, César Navarro. César, un gusto tenerte después de un tiempo en esta casa, no es hotel. Hola, ¿cómo estás, Susana? Buenas noches. Un abrazo también para Marcelo, un saludo al ministro Romero y un saludo a todo Bolivia a través de TV. Buenas noches. Bueno, un tiempo complicado para ambos, definitivamente. César, ¿qué tan importante es la actividad minera en el país, en Bolivia? ¿Cuán importante es la existencia de la cooperativa en el país? ¿Sería posible pensar o no pensar en pensar en la no existencia de las cooperativas y que sea la empresa privada y el Estado que pueda asumir toda esta fuerza laboral? César, ¿es posible pensar una minería sin cooperativistas? Mira, Susi, lo que sucede con las cooperativas mineras, hiciste una interesante introducción, y fundamentalmente las cooperativas mineras nacen como una negación primero de la época privada, en la época de los varones del estaño, en el caso de Potosí con Xochitl, que era dueño del cerro de Potosí, y ahí surgen los cachas, que eran los que explotaban lo que no era apetecible para la empresa, pero estaban obligadas a vender su producción al patrón, ¿no? Se da la revolución del 52 y tampoco el Estado logra absorber, y por el contrario hay una ampliación de la actividad productiva, y es el 85 con la relocalización que se cierran los principales centros mineros, se cierran los principales yacimientos que no eran rentables para el Estado, y los trabajadores mineros, unos migran al oriente, al valle, y otros se quedan en el altiplano, y a partir de este hecho se va ampliando la presencia de cooperativas mineras, pero la presencia de este hecho lo que hace es consolidar la división del trabajo internamente en el cooperativismo. Por un lado, lo que tiene son los socios cooperativistas, que son los que están como titulares en la cooperativa y figuran en el registro. Y segundo, tienes los segundas manos o los jornaleros que son contratados por los socios cooperativistas, no por la cooperativa. Es importante esta diferenciación sustantiva. ¿Desde cuándo? A ver, me interesa mucho esa diferenciación sustantiva. ¿Desde cuándo empieza a suceder esta diferenciación? Porque la cooperativa nace, ¿no es cierto? Y hay una suerte de una socialización del ingreso. O sea, por eso es que nace la cooperativa. Pero ¿en qué momento se van dando, digamos, existe esta diferenciación? O sea, ¿en qué momento deja de ser una cooperativa que unos tengan más ingresos que otros? Lo que sucede es que yo no creo que exista un tiempo de facto para marcar ese hecho, ¿no? El hecho de que los cooperativistas o los socios cooperativistas tengan sus trabajadores es un hecho que se mantiene de manera constante y permanente, porque la característica de la actividad cooperativa es el uso intensivo de la mano de obra, ¿no? Hoy, para que seas competitivo en tus precios como actividad minera, tienes que tener capital y tecnología. Si tienes que bajar tus costos de operación. En el caso de las cooperativas es uso intensivo de mano de obra. Hay cooperativas que trabajan con compresoras de 4, 6, 8 martillos. Eso dependiendo si el lugar tiene energía, tiene agua y tiene ventilación, es decir, oxígeno. Pero si no existe aquello, si no tienen estas condiciones, los compañeros van perforando usando el barreno y el combo, y la carga lo van extrayendo los peones. Entonces, esa es la característica productiva. Por eso que en la actividad minera cooperativa lo que se mide fundamentalmente es el ingreso. Y lo que sucede con las cooperativas es que ellos venden el mineral como cooperativa minera. Pero la cancelación de la venta del mineral es como socio cooperativista. Entonces, esto hace un elemento importante. Ahí vamos a comprender que hay cooperativas que tienen este tipo de características de una distribución, entre comillas, equitativa de la utilidad, pero hay cooperativas que tienen entre sus socios
un mayor nivel de ingreso económico con relación al resto de los trabajadores cooperativistas, porque nosotros tenemos un mal juzgamiento de las cooperativas justamente a partir de que algunos hombres con mucho poder económico están presentes en la actividad productiva. ¿Podemos o no podemos concebir la actividad minera sin cooperativa? Mira, San Cristóbal no tiene más de 1000 trabajadores y produce 50.000 toneladas por día. Y las cooperativas en Potosí, por ejemplo, por día pueden estar cerca de 10.000, 12.000 trabajadores cooperativistas y socios cooperativistas en el cerro y no producen más de 3.000, 4.000 toneladas por día. Entonces, lo que hacen las cooperativas es el uso intensivo de mano de obra, generan mucho empleo, y de hecho hay cientos de municipios, perdón, no tanto, decenas de municipios en el país que dependen fundamentalmente de la actividad productiva de las cooperativas mineras. Es decir, no puedes concebir Atocha, por ejemplo, sin las cooperativas mineras, y Ayagua sin las cooperativas mineras. Y el principal movimiento económico de la ciudad de Potosí es el cooperativismo minero. Entonces tiene sus propias características y peculiaridades. Lo que no se hizo en las cooperativas mineras es evidentemente ingresar, primero, a mejorar las condiciones productivas. Y eso se daría en la medida que exista una reinversión de la utilidad. Y esto no se da básicamente porque hay una apropiación individual de algunos socios cooperativistas al interior de la cooperativa. Si la venta fuera como cooperativa, tendría su margen de utilidad y eso puede ser reinvertido en diferente actividad productiva. De hecho, por ejemplo, uno de los puntos que nos proponían era una tarifa especial, preferencial, del tema de energía eléctrica. Y nosotros hicimos un trabajo, si mal no recuerdo, el 2011, 2012 con ENDE, y ahí establecemos que cerca del 30% del consumo de la energía eléctrica en el sistema cooperativo se pierde por la mala conexión, por el mal cableado que se tiene internamente. Entonces no se tiene que buscar la subvención de energía eléctrica, sino tiene que buscarse necesariamente la optimización de la utilización de estos hechos. Entonces, en síntesis, las cooperativas mineras son altamente importantes, pero tienen un déficit interno de invertir recursos económicos para mejorar las condiciones productivas. Hay un déficit en la ampliación de los derechos sociales, el seguro de corto y largo plazo, que es un elemento vital y fundamental. El ejemplo más claro, por ejemplo, en la empresa minera Huanuni nosotros quisimos jubilar el año pasado cerca de 400 compañeros que están en edad de jubilación, que eran parte de las cooperativas mineras hasta el 2006, cuando hubo el enfrentamiento entre los asalariados y los cooperativistas. El Estado decide transferir esas áreas de las cooperativas al Estado y los trabajadores pasan a depender de la empresa minera Huanuni. Pero no los podemos jubilar porque hay personas que tienen 60, 61, 62 años, que tienen máximo 10 años de aporte, pero tienen cerca de 30 años de trabajar en la actividad minera productiva. ¿Eso qué implica? Que los compañeros producen, pero no aportan ni al seguro de corto plazo y al seguro de largo plazo. Entonces también es un déficit social que tiene que ver con estos derechos universales, con hombres que generan un importante movimiento económico para el país, para departamentos y para municipios. ¿Tú imaginas la minería sin los cooperativistas? Imposible, imposible. Ministro Carlos, a ver, yo recuerdo que usted ha sido uno de los grandes operadores, era asambleísta constituyente y ha sido uno de los grandes operadores en muchos de los artículos, era un asambleísta bastante visible. Ahí recuerdo también que se marca como importante la propiedad privada, la propiedad comunitaria, la estatal y la cooperativa, ¿no es cierto? Personalmente, Carlos, ¿usted cree que la cooperativa debió existir constitucionalmente? ¿Cómo mira ahora, después de todo este conflicto, de cómo igual ha sido el tratamiento de las cooperativas? Lo ha explicado César, ¿no? Hay una cierta distorsión, sin duda alguna, ¿no? Si hay unos que ganan muchísimo, no se reinvierte, no se socializa los ingresos. ¿Qué opinión le merece? Y aquí voy a apelar al analista político, Carlos. ¿Qué opinión le merece el tema de la existencia de la cooperativa? Susana, es muy importante este análisis porque cuando debatimos los contenidos de la Constitución Política del Estado, a propósito del establecimiento del régimen económico, se reconocen distintos sistemas económicos. Eso no había sucedido antes. Generalmente la Constitución estaba funcionalizada para la economía capitalista moderna. Se reconocían parcialmente algunas cláusulas referidas a otros sistemas económicos,
pero no se asumía en los hechos como una condición, como una característica de Estado, lo que los cepalinos en su momento denominaron la estructura económica heterogénea, ¿no? Es decir, la heterogeneidad estructural que es típica, digamos, de países con historias como el nuestro, es decir, que han experimentado un proceso de desarrollo capitalista por la vía o sea, impuesto desde afuera, enclavado desde afuera en determinadas áreas productivas y que no han tenido la posibilidad de articular toda su estructura económica en torno a un sistema económico hegemónico, ¿no? Entonces, de ahí que el reconocimiento de la economía cooperativa junto a la economía comunitaria, la economía estatal y la economía privada configuran este reconocimiento de heterogeneidad estructural. ¿Por qué era importante reconocer esta heterogeneidad estructural? Porque los distintos sistemas económicos que conviven, que cohabitan en nuestra economía, merecen una atención del Estado, cada uno de ellos respetando sus propias características. El cooperativismo se ha desarrollado en el área productiva y en el área de los servicios con algunas características peculiares en nuestro país. Primera característica en el occidente del país, particularmente en Potosí, en Cochabamba, en algunos lugares de La Paz, de Oruro, tenemos una economía campesina que es multiresidente y multiactiva. ¿Por qué es multiresidente y multiactiva? Porque la economía campesina es predominantemente estacional, es decir, opera según las estaciones del año y se va combinando y rotando en diferentes actividades de acuerdo a la época del año. De ahí que hay comunidades campesinas que se dedican al trabajo agrícola, agropecuario, pero luego en otras temporadas del año mutan su actividad y se insertan en la actividad minera. Es decir, tienen una doble condición, son multiactivos. Y son multiresidentes también, porque si esto implica desplazamientos temporales en términos de movimiento espacial, también los desarrollan. Por ejemplo, tenemos esta cooperativa CAMI, Cooperativa Agrícola Minera en Cochabamba, ¿no es cierto? Y de estas características muchísimas otras. Y seguramente en la cooperativa, en esa economía campesina, que la economía campesina es predominantemente familiar, ¿no es cierto? Pero no aplica el concepto de núcleo familiar como en el occidente, sino más bien, es decir, con los parámetros eurooccidentales, quiero decir, sino más bien de familia ampliada, opera bajo estas características también y el sistema cooperativo le es muy funcional a esta dinámica. Le cortaré ahí un ratito. No, a ver, para seguir en el análisis, ¿no era muy funcional en ese momento cuando la economía, uno tiene que pensar, la economía de Bolivia creció exponencialmente? Entonces, claro, ese modelo que usted explica, sin duda alguna, era muy útil en ese momento, pero lo que demuestra también el auge económico es lo que explica el ministro César, ¿no es cierto? Que ha habido gran ingreso, gran utilidad, de la cual surgen, pues, dueños, digamos, ¿no? O sea, no es un ingreso igual para todos. Entonces, también pareciera, ¿no?, que el crecer de esa manera, el despunte económico que hemos tenido, no cabe en este sistema cooperativo, pareciera. ¿Qué opinas? De acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, estás incorporando un elemento nuevo de análisis de todos los debates que hemos tenido en las últimas semanas. Y es lo que tú decías, el proceso de diferenciación interna dentro del cooperativismo, ¿no es cierto? Un proceso de diferenciación que está vinculado directamente al auge de la minería. No en el último tiempo, precisamente, ¿no es cierto? Tal vez en los últimos 30 años se pueden distinguir dos periodos en el desarrollo del cooperativismo minero en nuestro país. El año 85, cuando el cooperativismo actúa como una válvula de escape, como un amortiguador frente a la relocalización minera. Pero luego
durante la década de los años 90 se dispara el número de cooperativas. Teníamos 400 cooperativas mineras y en la década de los 90 se dispara a más de 700 cooperativas mineras. Pero aquí se incorpora un elemento que es, hace a esta diferenciación precisamente. Aparecen los famosos contratos de asociación, aparecen los contratos de riesgo compartido. Aparentemente, en un primer momento, en función de la explicación de César, las empresas no tienen vocación ni interés predominante para dedicarse a determinados rubros, por decirte, aprovechamiento de colas y desmontes y relaves, ¿no es cierto? Y esa tarea la delegan a las cooperativas y al mismo tiempo lo que puedan obtener las cooperativas de ese proceso de aprovechamiento de estas sustancias, en lo que les sirva, lo utilizan las empresas. Pero de repente, o sea, hay una suerte de complementariedad. Pero al mismo tiempo también las empresas encuentran en el cooperativismo una manera de eludir muchas obligaciones laborales, ambientales, de inversión tecnológica, impositivas con el Estado, y lógicamente ahí se incorpora un elemento de distorsión. Marcelo, vamos contigo. Ministros, buenas noches. Entender un poco esta primera parte que estamos viendo, que es un poco los antecedentes, implica hemos visto en general cómo han sido las cooperativas, cómo se han originado. Yo quisiera ver cuál ha sido la función o cómo se han desempeñado las cooperativas en este gobierno. En este momento hay 60.000 cooperativistas en el país, si no estoy equivocado, ¿no? Detrás de los cocaleros, de repente, el sector social más fuerte que ha apoyado al gobierno de Evo Morales. Mi pregunta tiene que ver cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido la alianza. Creo que es importante como antecedente ver un poco cómo se ha generado todo este proceso de acercamiento entre los cooperativistas y el gobierno y cuáles han sido, digamos, los objetivos comunes que los han unido. Bueno, es importante ver también las características productivas que tienen las cooperativas. Por ejemplo, en el tema aurífero, los cooperativistas son los principales productores, después del sector privado. Entonces, en materia aurífera, los principales productores de oro son los cooperativistas y son los mayores aportantes de regalías mineras para el Departamento de La Paz. Pero en materia estañífera, por ejemplo, el principal aportante es el Estado, y nos referimos a Huanuni y Colquiri, ¿no es cierto? Y el mercado de venta es la empresa metalúrgica Vinto, y con la inversión de cerca de $100 millones que hemos realizado con la construcción del Horna Osmer con tecnología del siglo XXI, capital de operación, lo que estamos haciendo es garantizar toda la producción de estaño, incluso de baja ley, como mercado de venta a la empresa metalúrgica Vinto. Entonces, ese es un salto cualitativo que vamos dando, y en los complejos, en plomo, plata, zinc, el principal productor es el sector privado. Entonces, tienen estas características, reitero, este tipo de peculiaridades de la actividad minera productiva. Segundo, no olvidemos que el acercamiento se da una construcción política el 2004 y el 2005, producto de una actitud, ya la crisis terminal de un tipo de organización estatal bajo el liderazgo de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, en el último periodo del bonismo en nuestro país. Hay una crisis, la crisis de octubre, la huida de Sánchez de Lozada y la actitud excesivamente ambivalente y falta de personalidad de Carlos Mesa en el liderazgo o el gobierno 2003, 4, 5. Entonces hay una construcción política. Y el MAS con Evo se va construyendo ya a partir del 2002 en una opción política estatal. Es decir, no olvidemos cuando Evo dice el 2002, pasamos de la protesta a la propuesta, ya va perfilando una propuesta política como una opción alternativa. Y segundo, la propuesta que plantea Evo el 2005 es una propuesta no de administración gubernamental, sino de transformación estatal. Los tres primeros puntos que tienen que ver con Asamblea Constituyente, nacionalización y autonomías, marca de manera estructural lo que va a ser la vida política y lo que es la vida política hoy en día en nuestro país. En ese hecho hay un encuentro no solo con los cooperativistas mineros,
No solo hay un encuentro con los trabajadores jubilados, existe con el sector del transporte, es decir, hay una construcción política de ese encuentro porque los sectores fueron utilizados. Las cooperativas mineras tuvieron parlamentarios, en el MIR, el MNR, en el ADN, tuvieron parlamentarios, nunca estuvieron al margen del poder. Pero lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue una construcción política con la participación de diferentes sectores de la sociedad boliviana y no solo los cooperativistas. Y no fue un acuerdo político que hicimos en función, tú me apoyes hoy electoralmente, yo te doy un beneficio económico el día de mañana. Eso fue completamente falso. Por eso hacía referencia a que el principal elemento que hicimos fue la Asamblea Constituyente. Yo recuerdo perfectamente que la primera decisión que toma Evo el 2006, en febrero, es bajarse el sueldo de un 50%. Y la segunda decisión es la convocatoria a la Asamblea Constituyente en febrero, fue, ¿no? Febrero, marzo, y la tercera decisión es la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006. Entonces, como verás, esta fue la forma de articulación que hicimos para construir una propuesta política de carácter estatal y su transformación. Pero de hecho usted, ministro Romero, decía que de hecho ha habido alguna implicancia política en lo que ha acabado con el desenlace del conflicto, que tenía que ver con el resultado del referéndum, ¿no es así? Sí, evidentemente. Es lógico que el sistema cooperativo se articula orgánicamente al proceso de cambio. Inclusive en determinado momento es un aliado más nítido que la propia Federación de Mineros, ¿no? Pero luego se van decantando las cosas, yo diría, poco a poco. El sistema cooperativo actúa con la apuesta que hace un empresario, que requiere una buena relación con el Estado. No se puede desarrollar un sistema económico si no tiene un auspicio estatal, una cobertura estatal. Entonces, mantienen su representación política que la habían tenido antes. Establecen una relación, diríamos, positiva, porque obtienen ventajas, se les transfiere tecnología desde Comibol, pero hay un proceso de decantación que tendría que llegar en cualquier momento, y es que hay una nueva constitución política del Estado que asigna una nueva forma de gestionar los recursos naturales, define la propiedad de los recursos por parte del pueblo boliviano, establece que el Estado va a tener el control de los sectores estratégicos económicos, particularmente en minería e hidrocarburos. El Estado debe participar en toda la cadena productiva. Establece que el único que puede desarrollar contratos de asociación en estos rubros es precisamente el Estado, para no reproducir la vieja experiencia de los contratos de riesgo compartido en materia hidrocarburífera. Y precisamente aquí es donde aparece el elemento de decantación. En función de este nuevo régimen, una nueva ley minera tiene que ser aprobada para adecuar la legislación minera a la constitución política del Estado. La legislación minera anterior había sido hecha a la medida de Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? El Código Minero que se aprueba el año 1996-97. Es un código minero absolutamente ventajoso para el sector privado, ¿no? Al extremo que declara las concesiones mineras de carácter perpetuo, luego en el Parlamento modifican y dicen de carácter indefinido, que es lo mismo, ¿no es cierto? Le asignan prácticamente el carácter de propiedad imprescriptible a la concesión minera. Luego establece bajo el concepto de proceso de producción integrada el alcance del derecho minero no solamente a la explotación del yacimiento de las sustancias mineras, sino también el acceso al suelo e inclusive a las aguas freáticas. Entonces, es una legislación demasiado desequilibrada a favor del sector empresarial, y esa legislación es la que tenía que adecuarse a los contenidos constitucionales. Pero en esa adecuación desaparecen los contratos de asociación y los contratos subsistentes que habían sido suscritos antes de la nueva ley minera tienen que adecuarse a un periodo de transición, de conversión al nuevo régimen minero bajo la modalidad de contratos con el Estado. Yo creo que fue difícil gestionar esa ley
fue difícil aprobarla porque ahí se presentan las primeras resistencias del sistema cooperativo, las primeras movilizaciones. Pero luego finalmente es aceptada esta legislación a regañadientes. Y de repente la decantación se produce en el hecho de que hay un grupo poderoso que funcionaliza la dirigencia para sus intereses, que lo ha resumido muy bien Susana con toda esa pretensión integral de ampliar sus beneficios y reproducir además sus acuerdos con empresas privadas, particularmente extranjeras. Ese grupo espera el momento clave para tratar de replantear la convivencia política con el MAS, digamos, ¿no es cierto? Para replantearla en el sentido de que se debería dar marcha atrás en los contenidos de la ley minera y restituir esos beneficios que habían obtenido durante el neoliberalismo. Porque evidentemente el gobierno nacional reproduce una serie de liberalidades a favor del sistema cooperativo, pero elimina una, que es la fundamental, la prohibición de los contratos de asociación, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparece en cuestión la relación entre el cooperativismo minero y el gobierno, pero en términos positivos, yo diría, porque precisamente a partir de este elemento, de este punto de inflexión, se va a decantar a aquellos que escondían empresas detrás del sistema cooperativo de las verdaderas cooperativas, y se va a poder desarrollar de repente una dinámica proactiva para recuperar y proteger al cooperativismo en esencia. Nos tenemos que ir a un corte. Quédese en esta casa, en nuestro hotel, volvemos. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando del conflicto. Y después del conflicto, ¿qué en realidad? Estamos con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, César Navarro, ministro de Minería, y Marcelo Tedeschi, periodista del Deber. A ver, ministro, nosotros, Carlos, en la interpelación lo hemos visto explicando el conflicto, incluso ha utilizado algunas maquetas, qué sé yo, para ver qué era, dónde se habían desplazado, etcétera, ¿no? Pero evidentemente esta casa no es hotel, no es la asamblea, así que aquí no vamos a hacer una interpelación de esas características. Lo que nos interesa es otra vez apelar al analista político, Carlos, y preguntarle, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido realmente con este conflicto? Tenemos un desborde de violencia, ¿no? Un desborde de violencia que parte con reducir primero a 40 policías, ¿no es cierto? Golpean, hemos visto todos en la televisión. 4 mineros son muertos también. Y el brutal asesinato del viceministro Illanes, ¿no? Estamos hablando aquí de un tema no menor, han habido muchísimas muertes, pero el desborde de violencia es lo que llama la atención. Es decir, ¿cómo es que se llega a este punto, ministro Romero? Yo apelaría a Tilman Evers, ¿no? Te dice, cuando tú quieres imponer una política, tienes 4 formas para hacerlo, pero fundamentalmente 2. Lo haces con ideas, cuando estas ideas ganan legitimidad, cuando estas ideas se convierten en ideas fuerzas colectivas y movilizadoras, o lo haces por la fuerza. Y en este caso han recurrido al dispositivo de la violencia. ¿Y por qué? Porque es imposible que en una mesa de trabajo, en una mesa de negociaciones, se imponga o se restituya un régimen de contratos de riesgo compartido que es incompatible con la Constitución Política del Estado. La única forma de hacerlo era debilitando las instituciones, rebasándolas, vulnerando la normativa y generando un proceso de desestabilización institucional y debilitamiento del gobierno para someterlo, arrodillarlo
y imponerle estos contratos de riesgo compartido. Me parece que esa es la caracterización del conflicto. No es un conflicto solamente de movilización social que expresa la reivindicación corporativa o gremial de un sector. Es una movilización que adquiere connotación política porque ataca al Estado, reduce policías, los tortura, da una señal de ataque al Estado, luego exige la liberación de personas detenidas por la fuerza, se resisten a utilizar las acciones legales, buscan un mecanismo extrajudicial para la liberación de sus detenidos, mandan a circular armas. Hay una foto inclusive... Ahí lo cortaré, Carlos. Sí. Cuando yo lo escucho, es decir, tiene todas las razones, es un atentado clarísimo al Estado, pero uno cuando se acuerda que el 1 de mayo se autoriza a los mineros a volver a utilizar dinamitas, también ahí se pregunta si nos está dando elementos clarísimos para el ataque al Estado. Es decir, yo como ciudadano, nada, ven una manifestación minera, me pueden tirar una bomba, un dinamitazo, yo pasando al lado. Entonces, a ver, ¿no? Sí, un error por lo siguiente. ¿Tú recuerdas, Susana, el conflicto de Colquiri, que se suscitó el año 2012? En ese conflicto de Colquiri, que era parecido al de Guanuní, donde los cooperativistas y los sindicatos estaban pugnando por el control de determinadas vetas, en este caso ubicadas en Colquiri, y se estaban dinamitando entre ellos, se movilizan a la ciudad de La Paz y se produce un muerto, porque alguien lanza una dinamita en la avenida 16 de Julio, impacta en un minero del sindicalizado, asalariado, y muere esta persona. En ese momento disponemos que las dinamitas deben ser erradicadas de las movilizaciones sociales y aprobamos un decreto al efecto. Luego aparece toda esta argumentación de la Central Obrera que responde a su cultura, que no sé qué, y se anula ese decreto supremo. Se anula el decreto supremo, pero está vigente la ley de armas y explosivos. Y la ley de armas y explosivos da una base suficiente como para igualmente proscribir el uso de la dinamita en manifestaciones públicas. Claro, después de este conflicto de pan duro, nuevamente elaboramos un decreto más trabajado, más reglamentario, más desarrollado, más desagregador, digamos, de los contenidos de la ley de armas, pero también aprendemos una lección. Cuando estos explosivos se multiplican con la potencia que les otorgan determinados compuestos químicos como el ANFO, se convierten perfectamente en un arma letal que pone en riesgo la vida de terceras personas y pone en riesgo la propia vida de los que manipulan mal la dinamita, como ha sucedido en este último conflicto. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que ser autocríticos. Ha habido una presión de la Central Obrera Boliviana, no ha habido una reglamentación oportuna de la ley de armas y evidentemente ahora el tema de la dinamita definitivamente se convierte en un instrumento de ataque al Estado si es que no se lo proscribe. César, quiero que por favor le puedas explicar a la gente exactamente qué era lo que estaban pidiendo los cooperativistas, aunque más allá que conocemos, ¿no? Ya hemos hablado en el anterior bloque de exactamente qué es lo que había detrás. Pero ¿cómo llegan? ¿Con qué petición expresa llegan? ¿Y hasta qué punto estaban las negociaciones, ¿no? Hemos escuchado información de una fuente, de otra, que se suponía que debía levantarse, que debía haber una retirada, ¿no? Pues esto no sucede, sucede lo que ya todos conocemos, pero me interesa ir al origen, ¿no? ¿Qué era exactamente lo que estaba pidiendo el cooperativista que el gobierno no ha podido responder? ¿Pero qué era exactamente? ¿Qué pasaba ese jueves, ese día, un día antes? O sea, ¿en qué estaban el gobierno y los cooperativistas? Mira, Susana, primero que el pliego de FENCOMIN llega el día martes 9 de agosto a las 10 de la mañana con 20 minutos. Y hago referencia al día, la fecha y la hora porque es importante ese elemento para entender cómo se desarrolla el conflicto. Uno de los puntos que nos plantea es el tema de la bancarización y la compra de estaño en la empresa metalúrgica Vinto. Uno de los puntos.
Y esto tiene que ver con algunas cooperativas del sur de La Paz, de Oruro y fundamentalmente del sur de Potosí o el sudoeste. Siendo un tema central, interesante, importante para algunas cooperativas, nosotros ya los convocamos a una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, con el gerente de la empresa metalúrgica Vinto, el día lunes 8 a las 6 de la tarde en La Paz. Los convocamos a la federación y a las federaciones que tienen cooperativas productoras de estaño. Y la bancarización no es más que la apertura de una cuenta, ya sea en el Banco Unión u otro banco, para que la empresa metalúrgica Vinto deposite el valor de la comercialización de su concentrado de estaño. Los compañeros no asisten. No asisten para tratar un tema específico, que es parte de su pliego. Pero antes de este hecho, Susana, nosotros tuvimos un acto el 2 de agosto en Chayapata, conmemorando el Día de la Revolución Agraria, y ahí el presidente, de manera personal, le dice al compañero Carlos Mamani, porque estaba en la testera, él participa en este acto en su condición de presidente de FENCOMIN, él le dice, después de las fiestas patrias nos reuniremos con FENCOMIN. Es decir, un primer elemento es importante, es la opinión del presidente frente al compañero Carlos Mamani. El día lunes 8 los convocamos, no asisten, y el mismo lunes 8 el ministro Juan Ramón les envía una nota a los compañeros de FENCOMIN invitándolos a una reunión para el día martes 9 a las 10 de la mañana, por eso hago hincapié en la hora, en la vicepresidencia con el vicepresidente. En esa reunión estaba el ministro de Economía, estaba de Trabajo, estaba de Salud, quien les habla, y los compañeros de FENCOMIN no asisten a la convocatoria del diálogo que los hacemos el día lunes 8 para el martes 9 a las 10 de la mañana y recién su pliego llega el día martes a las 10:15 y se inicia el bloqueo el día miércoles 10. O sea, esa es una relación que te explica el nivel de comportamiento dual y ambivalente de los compañeros cooperativistas. ¿Cuáles eran los puntos? Carlos muy bien explicaba, nos estaban pidiendo la modificación del artículo 132 y 151 de la ley minera, y el 132 tiene que ver fundamentalmente con la facultad que tiene la Asamblea Legislativa Nacional de aprobar mediante una ley la autorización de la explotación de recursos naturales no renovables. Y este es un principio constitucional y ese principio se plasma en la ley de minería. Es decir, ellos querían como cooperativistas mineros tener contratos y que esos contratos sean aprobados por la Asamblea. Eso es un tema innegociable porque es un principio constitucional. Claro. Segundo, nos estaban pidiendo que ellos tengan la facultad, la misma que tenía la Comibol, de suscribir contratos con privados. Y esto se da a partir del 92, 93 en el gobierno de Sánchez de Lozada. Y el elemento más escandaloso que tenemos de este hecho, Susana, Marcelo, es que el 92-93 se transfieren carga, que son las colas y los pallacos, perdón, los desmontes y los pallacos, que están en las faldas del Cerro de Potosí, que tienen un nivel interesante de contenido de plata, a 7 cooperativas, para que puedas tú extraer de ahí lingotes de plomo y plata, de plata. Pero para ellos necesitas tecnología y capital. Y ellos deciden aliarse con una empresa, Compañía Minera Concepción, CONCO. Y la planta hace una planta metalúrgica de lixiviación detrás del Cerro de Potosí, y las cooperativas le entregan los desmontes y los pallacos a CONCO. Pero CONCO llega a ser una subsidiaria de la Compañía Minera del Sur, CONSUR. ¿Y quién era el principal accionista de CONSUR? Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, lo que hizo el Estado, o lo que hizo el gobierno, es utilizar un privado para beneficiar al socio mayoritario de CONSUR, en este caso Gonzalo Sánchez Lozada. ¿Cuál era la característica de ese contrato? Del 100% de la producción, el 1,5% le entregaban a la cooperativa y el 2,5% a la Comibol. Y estos millones de dólares que hay, porque estamos hablando de millones de dólares, no se distribuía entre los socios, no se distribuía porque no existen informes de estos elementos. Y son ese tipo de características de contratos que nosotros logramos descubrir. Es más, en la reunión que sostuvimos con los cooperativistas el 2014 para discutir la ley minera, había un contrato con una empresa china, de una empresa aurífera en La Paz, que decía de manera taxativa: la cooperativa, para verificar la producción, tendrá que pedir autorización a la empresa china para entrar al área, y si le pasa algo, es responsabilidad de la cooperativa porque no había la autorización de la empresa china. Entonces, estos elementos son completamente innegociables. Pero además nos plantean áreas. Y en el tema de áreas, yo quiero decirte con mucha honestidad... Si quieres repreguntar, Marcelo, adelante, por favor. Sí, yo quisiera bueno, agarrarlo ahí donde está. Estamos hablando de que los cooperativistas se aliaron con empresas nacionales, extranjeras, CONSUR, qué sé yo, para obtener beneficios. Eso es corrupción, ¿no es cierto? Porque aprovechaban la condición de cooperativas
para no pagar impuestos, porque al tener podrían haberse convertido en empresas. No lo hicieron. Sin embargo, lo que yo quisiera saber es desde cuándo pasaba eso y por qué el gobierno no lo cortó antes. Han pasado 10 años de alianza con el cooperativismo y entonces, ¿qué pasó ahí? Mira, Marcelo, lo que sucede es que cuando existe la relocalización, no existe que las minas prácticamente se cierran, sino que esos yacimientos desarrollados por la empresa estatal, en este caso por la Comibol, ¿no es cierto?, despiden a los trabajadores, pero esas áreas, socavones desarrollados durante décadas, en el caso de Potosí son 17 niveles, son entregados en contratos de arriendo a las cooperativas mineras. Entonces se incorpora el concepto de arrendar la explotación de un recurso natural no renovable y el objetivo era que la Comibol empiece a vivir del canon de arrendamiento, que era el 1,5%, dependiendo de la cooperativa y la producción, y Comibol empieza a vivir del canon de arrendamiento. Entonces, lo que hace el neoliberalismo es reducir a la Corporación Minera de Bolivia a su condición de administradora de contratos de riesgo compartido y de arrendamiento, principalmente con las cooperativas. Y la Comibol empieza un proceso incluso de descapitalización de toda su infraestructura. Nos referimos a equipos y maquinarias, volquetas, tractores, palas, compresoras, martillos, etcétera. Empiezan prácticamente a donar a las cooperativas mineras y también a algunos sectores de las cámaras departamentales de minería. Entonces, la Comibol empieza a deshacerse y automáticamente el Estado deja de participar en la actividad productiva. Es más, Marcelo, desde el 85-87 no existe inversión en prospección y exploración para identificar nuevos yacimientos, porque San Cristóbal viene con yacimientos mucho antes del neoliberalismo, se desarrolla obviamente en esa época, pero no existe procesos de inversión para actividad prospectiva y explorativa, lo que nos castra a nosotros como Estado de tener nuevos yacimientos para desarrollar la actividad productiva. Huanuni, ¿desde cuándo viene? Viene desde la época de los varones del estaño, del Patino Mañez, viene con la revolución del 50. Estamos hablando de varias décadas, al igual que Colquiri. Por lo tanto, ese es un elemento. Nosotros cuando ingresamos, y evidentemente ya existe una apropiación territorial de las cooperativas mineras del área de trabajo. Si querés cesar y expulsar, eso es completamente difícil e ilusorio. Lo que nosotros hacemos, entendiendo esta realidad, es, por ejemplo, crear una institución, el Fondo Financiero de Inversión Minera, el FOFIN. ¿Cuál es el objetivo del FOFIN? Que pueda dar créditos a un costo de no mayor del 6% anual a las cooperativas mineras para la compra de equipo y maquinaria. Es decir, para bajar sus costos de operación, incrementar su productividad. Es más, incluso se hace la entrega de ingenios mineros que tiene como finalidad que el cooperativista minero no solo produzca, sino pueda concentrar sus complejos y pueda exportar. Es decir, ya no depender del comercializador para la producción y la exportación. Entonces dimos este tipo de saltos cualitativos para que pueda existir una transformación. Pero no olvidemos un elemento. Cuando se aprueba, por ejemplo, la ley del IVA cero, si mal no recuerdo, 2011 o 2012, estaba sujeto a una reglamentación y en la reglamentación tenía que haber de manera clara la calificación o de las diferentes cooperativas mineras en el país. Por eso hoy nuestro decreto supremo tiene que ver que las cooperativas mineras nos entreguen un informe anual donde nos puedan decir cuánto han producido, el valor de la producción y la distribución de ese valor de la producción. Ahí vamos a poder establecer con mucha claridad si se cumple o no se cumple ese principio de una distribución equitativa al interior del sistema cooperativo. Sabemos que no se va a entregar de manera igualitaria porque dependiendo de la utilización del equipo y maquinaria del socio cooperativista tiene su actividad productiva, pero también hay socios cooperativistas que tienen un mayor nivel de ingreso de empresarios privados en el país. Entonces el objetivo nuestro es que exista un saneamiento del cooperativismo. Y ahí lo que quiero hacer de manera enfática, yo soy amigo y compañero de muchos dirigentes cooperativistas en el país y nosotros no estamos yendo a atacar al sistema cooperativo, estamos yendo a superar las deformaciones de privilegios internamente que se han creado en el sistema cooperativo en nuestro país. Y segundo, le estamos dando ese derecho social vital y fundamental para ese compañero que es asalariado a destajo. No son todos, ministro. Se hablan de 31 cooperativas, 31 cooperativas que tienen, digamos, este tema. ¿Desde cuándo operan así? Digo, para ir al tema del conflicto
para enfocarlo en el conflicto. ¿No se pudo evitar el conflicto solucionando esto antes? Porque esto no creo que haya sido recién que el gobierno se haya percatado de que había este problema. ¿Desde cuándo viene el tema y cómo se lo enfrentó? Mira, lo que dice Carlos es verdad. Existen algunos elementos que se utilizan como excusa para generar la movilización. Y este contrato al que te hago referencia, te hablo 92, 93, antes del Código Minero de Sánchez de Lozada. Antes, es decir, se va construyendo y se va creando ese tipo de relación. Y obviamente si tiene ya contratos posteriores, incluso a los que hace referencia Carlos, son contratos que tiene conocimiento la Corporación Minera de Bolivia, unos que tienen aprobación de directorio, otros no tienen. Y hay contratos que incluso no existe de conocimiento ni de la Comibol ni de la JAM, y por eso estamos en un proceso de revisión y de información, porque acá lo que existía era la lógica de arrendar y beneficiarse de la explotación del recurso natural. Nosotros hemos aplicado la ley 403, que es la ley de reversiones mineras, donde vamos al área minera y hacemos la verificación si existe o no existe actividad minera. Si no existe actividad minera, esa área es revertida para ser entregada a otro concesionario. Es decir, la lógica que explicaba Carlos, el sentido de patronalismo sobre los recursos naturales no renovables, bajo nuestra Constitución y nuestro gobierno se ha cortado de manera taxativa. Antes una concesión era hereditable, podías hipotecarlo, podías venderlo, hoy no. Hoy quien tiene la obligación de desarrollar la actividad minera es el titular. Puede ser el Estado, puede ser el privado o puede ser el cooperativo. Entonces damos un salto cualitativo. Nosotros hemos ido respondiendo. Es más, este año yo sostuve cerca de 32 reuniones con las cooperativas nacionales, departamentales y regionales, justamente para ver el tema de áreas de trabajo. Es más, llevamos adelante una reunión en la ciudad de Potosí con las 4 federaciones regionales y para ver el tema de prospección y exploración. Ahí acordamos que nosotros íbamos a hacer actividad prospectiva y explorativa, pero ellos deberían de identificar las áreas, que hasta el día de hoy no ha pasado. Para el tema ambiental, en el caso de Oruro, trabajamos con el gobierno departamental de Oruro, el gobierno municipal de Oruro, la Federación Departamental de Cooperativas de Oruro y el Ministerio de Minería, más la Comibol, para el tema del bombeo de las aguas ácidas de la mina San José. Estos son ejemplos claros que demuestran que nosotros como gobierno, entendiendo el valor de los compañeros cooperativistas, el sacrificio que hacen, hemos ido desarrollando políticas institucionales que están destinadas a inversión vía préstamo para la compra de equipos y maquinarias. Para nuevas áreas, si no es de interés de la Corporación Minera de Bolivia. Y paralelamente, como verás, hemos ido garantizando mercados. Si los productores de estaño hoy en día tienen el mercado asegurado en la empresa metalúrgica Vinto, y por eso que los estañíferos no fueron tan golpeados por la baja cotización cuando llegó a 6.3 a finales del 2015. Entonces, hoy dimos un salto cualitativo y por eso creo que ha habido fundamentalmente excusas para generar una movilización para que tengan beneficios algunos sectores o algunas personas que tienen niveles de poder al interior de algunas cooperativas e intereses políticos de por medio. Última hora será el momento para hacerlo, ministro. ¿Perdón? ¿Este momento será el momento de hacer esto, de regularizar todo eso? Sí, es el momento. Tiene su propia característica y peculiaridad, es decir, no puedes aplicar cualquier reforma en cualquier tiempo, o sea, tiene su propio momento y su propio debate y discusión. En el caso nuestro, consideramos que este es el momento para sanear este tipo de formaciones que se ha dado en el sistema cooperativo, reconocer el valor de las cooperativas mineras, pero hoy en día tenemos que dar un salto cualitativo sustantivo. Yo les diría a los compañeros, pueden ser 300.000 cooperativas o pueden ser incluso 500.000 de cooperativistas, Marcelo. Si no resolvemos el tema medioambiental, las comunidades afectadas por la contaminación ambiental del pasivo minero van a ser los que pidan el cierre de la actividad minera. Y eso no implica que el indígena originario que vive en el área, sino que es afectado por la actividad productiva. Entonces, es otro déficit que en el corto tiempo tenemos que resolver. Es decir, ya no solo puedes seguir explotando, botar tu pasivo ambiental incluso a la orilla del río e irte, no. Hoy en día el otro enemigo de la actividad minera, y en este caso específicamente las cooperativas, es el tema ambiental, y ese es un tema pendiente que debemos resolver en el corto tiempo, y ese tema también lo hemos ido hablando con los compañeros cooperativistas. ¿Y los muertos, 5 muertos que han habido, se toman como un costo de eso? Yo creo que ha habido dirigentes mineros que son, primero, irresponsables con su sector, irresponsables por haber tomado decisiones innecesarias de llevar a la movilización. Mira, Marcelo, nosotros llegamos a un acuerdo el viernes 12 de agosto y en el punto 2
donde firma Juan Ramón, quien les habla, y firman el presidente de FENCOMIN y las federaciones departamentales. Ahí acordamos que el pliego, la agenda nacional, íbamos a responder hasta el día miércoles 17, de manera escrita. Ellos nos iban a contestar también de manera escrita para que sea la base material para entrar a resolver los 10 puntos. Les entregamos nosotros el informe por escrito y la respuesta que nos envían ellos el día viernes 19 nos dicen: no vamos a dialogar con el gobierno mientras no liberen a nuestros detenidos. Y decía en la parte final del acta: una vez que nos entregue FENCOMIN la respuesta de manera inmediata, reiniciamos el diálogo. Es decir, la condición sine qua non para el diálogo era la entrega de la documentación de parte nuestra y de parte de ellos. Pero el día 22-23 deciden ir al bloqueo de caminos y en pleno bloqueo de caminos nos envían una carta pidiéndonos diálogo. Es decir, ¿qué sentido tiene que los compañeros vayan a bloquear los caminos en Potosí, en Cochabamba, en Oruro, en La Paz, si las puertas del diálogo nunca, pero nunca estuvieron cerrados? Y existe la documentación que les hemos enviado, ellos conocen perfectamente ese hecho y por eso nos extrañaba de sobremanera, es decir, cómo van a movilizar miles de compañeros dejando de laburar, dejando de producir, incluso en condiciones dramáticas como es el altiplano paceño, van a bloquear y en pleno bloqueo nos piden diálogo. Es decir, son temas completamente inexplicables y esos elementos ellos tienen que necesariamente explicar a sus bases, porque este tema pudo resolverse sin ningún tipo, pero sin ningún tipo de conflictividad. Hubo otro tipo de motivaciones políticas, extra intereses de las cooperativas legítimamente constituidas que derivaron en este tipo de movilización. Carlos, antes de irnos al corte, a ver, aclarando un poco lo que César estaba dando una explicación de cómo básicamente se ha tornado el conflicto. A ver, y lo de Marcelo, sí la pregunta muy pertinente, de si es el momento de hacer la reforma. Presentan 5 decretos que son duros, que en realidad son decretos que supongo que en cualquier gobierno desde los 90, ¿no?, básicamente hubieran querido tener la posibilidad de organizar claramente las cooperativas, ¿no? Este caso, la sindicalización de los trabajadores que puedan tener los derechos, tú lo has explicado, César, 10 años, trabajan 30 años, no tienen aportes, no se pueden jubilar, ¿no? Que no haya la terciarización, es una barbaridad esa cuestión que se está pidiendo, ¿no? Terciarizo, no pago impuestos, yo hago ¿no? Es decir, aquí existe un Estado, por favor, ¿no? Es casi como que se nos ocurra al campo Margarita mandarlo terciarizado a alguien. Es una barbaridad solo pensarlo, pero claro, llama la atención que se lo piense, ¿sabes? ¿No? Ustedes mandan los decretos, entonces ya está. Son decretos duros que creo que básicamente responden a organizar la cooperativa, que además está recibiendo, por otro lado, cierto tipo de ingresos. Carlos, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que esto no es pie de conflicto? Es decir, ahorita están completamente desprestigiados los cooperativistas, ¿no? O sea, todos hemos visto lo que ha sucedido, pero también somos conscientes de que son 100.000 trabajadores cooperativistas, de que representan el 5% de la población, o sea, 100.000 trabajadores, estamos hablando de 100.000 familias, que son 500.000 personas, representa eso el 5% de la población boliviana, no es menor, ¿no es cierto? Entonces no estamos hablando de un rubro cualquiera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de uno que genera muchísimo empleo. No estamos con estos 5 decretos dando pie a mayor conflictividad. Ellos se han movilizado planteando unas medidas estructurales en el sentido de hacernos retornar antes del año de la década de los 2000, hacernos retornar antes de esta constitución política del Estado para tener piedra libre y fungir como palos blancos, beneficiando a empresas extranjeras, semi-esclavizando a sus trabajadores, eludiendo todo tipo de obligaciones, en fin. Pero no es la primera vez que ocurre, o sea, ese debate ya se había instalado, pero no se desarrolló obviamente en los términos de polarización que ha adquirido en el último conflicto. A propósito de una pregunta que hacía Marcelo, cuando se discuten los contenidos de la nueva ley minera.
¿no? Ahora el gobierno responde con unas medidas estructurales duras, porque habla de afectar todas las áreas mineras sujetas a contrato de asociación. Pero no para expulsar a esas empresas, sino para que esas empresas se conviertan bajo un régimen contractual establecido en la nueva ley minera, contractual con el Estado, se conviertan en empresas realmente y funcionen como tales. El elemento nuevo es que además se incorpora los derechos de sindicalización y los derechos sociales, los derechos laborales y derechos sociales. Tiene que haber seguridad social, cotizaciones, beneficios sociales, etcétera, etcétera. Entonces ese es un elemento nuevo porque transforma las relaciones laborales dentro del régimen cooperativo minero en relaciones asalariadas. Ahora bien, hay intereses estratégicos contrapuestos. Y donde hay intereses estratégicos contrapuestos siempre va a haber potencialmente actual o potencialmente un escenario de conflictividad. Pero también no ha sido posible implementar ninguna medida de transformación estructural en la historia de nuestro país y en la historia del mundo si no está acompañada de una serie de acciones proactivas para decantar la estructura organizativa del movimiento cooperativo minero y recuperar su esencia, dignificar a las cooperativas, diría el presidente Evo Morales. Y esa es una tarea, es un desafío del Estado. O sea, los decretos por sí solos no son suficientes. Los decretos por sí solos mandan revertir áreas mineras que actualmente han sido distorsionadas en su utilización. Pero también el desafío estatal está en desarrollar una serie de acciones para que estas empresas, que reitero, no queremos que se vayan, se transformen al régimen de empresas. El acompañamiento estatal pasa también por, de alguna manera, coadyuvar en la organización sindical, porque la organización sindical es la que va a permitir contar con un dispositivo que permita en los hechos operacionalizar los derechos sociales y laborales. La iniciativa estatal tiene que ir en el sentido de acompañar la decantación del propio sistema cooperativo en su interior, ¿no es cierto? O sea, los decretos son papeles por sí solos. La operacionalización de los decretos, y a mí me parece interesante el término que ha utilizado César Navarro, implican un verdadero desafío de saneamiento de la situación de las cooperativas. Yo tengo que ir a un corte, quédese en esta casa nosotros. Volvemos a esta casa nosotros. Vuelvo contigo, Marcelo, por favor. Ministro, quisiera que hagamos un análisis de lo que ha pasado con relación al día ese que falleció los muertos de los mineros y el viceministro Illanes. Con esa evaluación ya 2 semanas y además se ha determinado si el viceministro Illanes fue víctima de una trampa de los cooperativistas. ¿Cómo está la investigación y cómo va también el seguimiento que hace el gobierno a la investigación de los 5 muertos de los mineros? Bueno, hay 2 fases del conflicto. Una que se desarrolla en la primera semana, la del 10-11 de agosto, que termina con los secuestros de los policías y con los detenidos mineros. Y hay otra semana del 23 al 25 de agosto, una segunda etapa del conflicto donde aparecen los muertos y la violencia se incrementa. En la primera etapa había violencia, había polarización, la dinamita se impone al gas lacrimógeno. En la segunda semana hay más violencia, aparecen muertos, la dinamita se vuelve a imponer. El escenario
de operaciones, el escenario de desarrollo del conflicto es absolutamente desventajoso para la policía. Es un escenario que la policía, con esa capacidad de movilización que tiene en ese momento, no estaba en posibilidades de controlar. ¿Por qué? Porque los mineros operan desde las alturas, desde las serranías. Además hay un elemento, Susana. En la primera semana de movilizaciones tú puedes contabilizar 5.000 cooperativistas mineros movilizados. En la segunda etapa de movilización contabilizas más de 17.000. ¿Qué hace Illanes ahí con 17.000 personas que están dispuestas? Obviamente están desplegados en diferentes puntos, pero concentran toda su fuerza en Panduro, en la jornada del 25 de agosto. Es una estrategia que militarmente les ha funcionado. Ahora, nuestro viceministro Illanes, para responder a Marcelo, por lo menos tiene un par de llamadas con el vicepresidente de FENCOMIN, con Agustín Choque, en la jornada anterior, en la jornada del 24 de agosto. ¿Cómo sabemos eso? Por el registro de llamadas telefónicas y por la constatación que nos hace su director de régimen interior. O sea, él evidentemente encaró comunicaciones, inclusive parece que había pactada una reunión o un encuentro reservado en la jornada del 24 que debía hacerse en horas de la noche y no se hizo seguramente. Pero bueno, seguramente él muy ingenuamente estableció un canal de comunicación, se sale de la caravana, se llega cerca al bloqueo y sucede lo que sucede. Y bueno, nos ha dejado muchas lecciones, pues, es decir, este tipo de operaciones futuras se tendrá que encararlas de otra manera, no digo de manera más violenta, pero ingresando a una nueva etapa de preparación de la policía también para movilizarse en escenarios militares, entre comillas, ¿no? La llamada del director de régimen interior al dirigente Choque es de reclamo, ¿no? Sí. Se ve que hay un reclamo como si hubiera algo pactado. Sí. Ministro, ¿usted no estaba al tanto de que había algo pactado ahí? No, porque bueno, el viceministro Illanes en 2 oportunidades anteriores ya encaró contactos directos, lo hizo con los discapacitados y los llevó a gran parte de ellos a las reuniones con el ministro de la Presidencia. Y lo hizo también en un conflicto en Colombia, en Cochabamba, ¿no? Entonces logró trasladarse a la zona de conflicto y llevarlos a una mesa de diálogo en la gobernación. Ahora, posiblemente no hubo la valoración de la dimensión del conflicto en el cálculo del viceministerio, ¿no? Pero evidentemente no se había informado ese aspecto en la reunión de coordinación. Y hasta hoy no hay el reporte de las llamadas, con quiénes habló ese día, porque ahí se podría determinar, digamos, ¿no? ¿Con quién habló el día del conflicto? El día del conflicto, bueno, eso está en procesamiento. Seguramente esa información la vamos a tener, pero sí les puedo asegurar que el día anterior hubo contacto con dirigentes. César, dentro de la información, que este tema es muy delicado, realmente ha sido fundamental el tema de la gestión de la información, ¿no? Cuando se avisa que hay muertos, no se tenía claro si era el viceministro Illanes quien había muerto, qué sé yo, eso genera un pico de mayor violencia. Posteriormente, videos que aparentemente hubieran sido tomados por algún cooperativista que estaban en la fiscalía, luego aparecen en medios de comunicación. Es decir, la información tan al instante ha generado también cierto tipo de situaciones. Y en el marco de esto, que pues, está en proceso de investigación, evidentemente, se indica que se debió dar una orden de repliegue a la policía y que no se dio, porque se estaba llegando ya a un acuerdo. ¿Qué tan cierto es esto que hay de esta situación? Bueno, el caso de repliegue, Carlos va a explicar, pero es importante aclarar en este tema también el tema de tiempos y horas. El día jueves 25, compañero Juan Ramón hace una conferencia de prensa e invita
al diálogo en la vicepresidencia a las 4 de la tarde, para el día jueves 25. Él hace la conferencia a la 1:30. Vienen compañeros dirigentes de FENCOMIN a reunirse en Palacio a la cabeza de Gringo González con Juan Ramón y le dicen al ministro: no podemos para las 4 de la tarde garantizar la desmovilización y el desbloqueo. Es más, nuestros dirigentes están en varios puntos de bloqueo. Nos piden a nosotros que podamos postergar la reunión para el día viernes 26 a las 8 de la mañana. Y nosotros accedemos. Y les decimos: de acuerdo. Ustedes, compañeros, se comprometen y el compromiso de ellos es desplegar y levantar las medidas de presión. ¿Y cuál era el compromiso de ustedes, César? No, nosotros lo estamos esperando para que nos reunamos. Nunca estuvo las puertas cerradas, Susana, nunca, nunca. Es más, en la información que nosotros presentamos en el Parlamento, hemos mostrado las imágenes de las cartas que hemos enviado, recibidas por ellos para instalar el diálogo. Por eso te decía, cuando nosotros enviamos la respuesta el 17-18, tenían que respondernos ellos y de manera inmediata podíamos instalar la reunión el día 20, sábado 20, en La Paz y resolver sábado 20 y 21. Pero ellos llegan el día 22 amenazando el bloqueo e inician el bloqueo el día martes 23. Y después que inician el bloqueo, recién existe una carta a las 2 de la tarde que nos envía FENCOMIN pidiéndonos diálogo. Y la declaración es clara de algunos dirigentes que dicen: vamos a dialogar con bloqueo de caminos. Entonces, por eso, en esos elementos para nosotros es vital y fundamental. Cuando nosotros decidimos establecer una hora y lugar para la reunión, jueves 25, 16 horas en la vicepresidencia, ellos nos piden postergación para el día viernes 26, 8 de la mañana. Aceptamos. Aceptamos. Entonces, esos elementos demuestran que nunca estuvimos cerrados nosotros a dialogar con ellos. Con algunos horarios voy a tratar de sintetizar. 10 de la mañana aproximadamente el viceministro es secuestrado, tomado. Entre que lo llevan a un sitio, requisan su movilidad, reducen al teniente. 10:25 se comunica el viceministro dando noticia de su secuestro. 10:40, 45 tomo contacto con los dirigentes que estaban alrededor del viceministro. Mi primer pedido: que me garanticen la integridad física del viceministro. Dicen que sí. Salen a los medios de comunicación, inclusive Mamani declara: garantizamos la vida y seguridad e integridad física del viceministro Illanes. Dicen que no lo han golpeado, etcétera. Ya los videos reflejan lo contrario. 11:40, solicitud para que se trasladen, si no me falla la memoria, para que trasladen a sus abogados al Ministerio de Gobierno ante la exigencia de liberación de sus detenidos, ¿no? 13:30, una nueva comunicación donde se les anuncia que se va a oficializar el diálogo. 13:40, conferencia de prensa de Quintana oficializando la invitación a la convocatoria del diálogo. 13:50, la policía recibe su almuerzo, porque a las 10:50 ya se dio la orden de cancelar el operativo de desbloqueo, cancelar la intervención policial y mantener a la policía estática, solamente con contacto visual con el cerro Pucará, y se disponen 4 dispositivos tácticos. Desde ese momento la policía está estática. A las 13:50 se le distribuye su comida. A las 14, los mineros, cuando ven a los policías comiendo, bajan del cerro y empiezan a atacar a la policía, empiezan a lanzar dinamitas. Entre las 14, ante el ataque de los cooperativistas, se instruye el repliegue. O sea, primero se había instruido que estén estáticos, luego se instruye el repliegue. ¿A qué hora? ¿A qué hora exactamente? Aproximadamente. Aproximadamente algo así como las 2:10, okay, que le pido al comandante general que repliegue a la policía. 14:38, una comunicación, una de las 8 comunicaciones que ha debido tener el comandante departamental, el coronel Aníbar, con los dirigentes de los cooperativistas, donde les dice: les voy a hacer escuchar por Fombach
la orden de repliegue, pero ustedes también deben retroceder, porque nos están atacando. Y les hace escuchar y luego se comprometen a replegarse. 14:50 debido ser. Una nueva comunicación mía, le pido al viceministro Llanes ponga su altavoz y les digo, tengo el reporte del comandante general de que no solamente están atacando, sino se están movilizando en un movimiento tenaz, en un movimiento en U que describió un periodista, para acercar a la policía, y siendo que hay el compromiso de repliegue mutuo, ¿no? Y ellos niegan, en fin, varias comunicaciones en el mismo sentido luego, cuando ya pues dinamitan el ducto, atacan con más insistencia a la policía, y bueno, esa fue la historia. O sea, hubo orden de repliegue, hubo acuerdo mutuo de repliegue, por eso dijimos, cumplimos exactamente el protocolo de Naciones Unidas para estos casos. Yo tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa nosotros. Lamentablemente el programa siempre queda corto. Marcelo, muchas gracias por haber venido esta noche a esta casa No es Hotel. Si quieres darme alguna conclusión, si quieres dejar alguna preguntita que los ministros puedan contestar muy rapidito. Sí, quisiera, básicamente, ¿qué viene ahora? Piden diálogo, se puede ver si al gobierno alejado del diálogo, alejado de la posibilidad del diálogo, con la respuesta que el ministro Quintana ha dado ayer. Es un sector fuerte, es un aliado fuerte. ¿Cómo se valora eso? ¿En qué medida los votos de los cooperativistas ayudarían al MAS en su momento políticamente? ¿Cómo ven esa situación? Yo antes de cerrar quiero complementar un poco la pregunta, porque bueno, nos vamos a tener que ir, ¿no? Es más allá de la situación política en relación con los mineros. La aplicación de estos decretos, si va a ser de forma inmediata, y si es de forma inmediata, ¿qué representa eso a nivel trabajadores? Hay una preocupación alrededor de Manquiri, que pues, ¿qué va a suceder, no? Si se quedan o no se quedan sin trabajo, es una cosa que se han preguntado, ¿no? Lógicamente. Entonces, pues nada, a ver si de manera muy sintética las unir un poquito. Un solo elemento, ¿no? Los compañeros han enviado una nota haciéndonos conocer que paralicemos la persecución política. No existe persecución política. Quien está haciendo la investigación es el Ministerio Público, y ellos están identificando a los autores intelectuales y materiales en el proceso de investigación. Este es el primer momento de aclaración que les hacemos en la nota de respuesta. Segundo, ellos tienen que tener su propio proceso interno también de reorganización, porque no estamos afectando nosotros la actividad productiva. No estamos afectando, y por el contrario, hoy estamos haciendo importantes controles que tienen que ver también con el uso de explosivos, con la comercialización de explosivos, y eso está trabajando de manera directa el Ministerio de Defensa. ¿Qué viene después de ahora? Vamos a aplicar los decretos supremos, pero acá están queriendo utilizar un elemento de chantaje. Si aplican, vamos a cerrar y va a dejar de producir Manquiri. Lo que tiene que ver los decretos supremos es las áreas donde han sido firmadas las cooperativas con la empresa privada en contratos. Esas áreas pasan a propiedad del Estado boliviano, y el Estado suscribirá un contrato con la empresa privada y no se paraliza la actividad productiva. Es decir, no va a haber paralización de actividad productiva, y las cooperativas que quieran usar como chantaje este elemento están mintiendo. Están mintiendo. Lo siguiente, ministro. Bueno, seguramente lo prioritario ahora es la investigación en el ámbito judicial. Es decir, solamente se va a tener paz, se va a tener de alguna manera una compensación espiritual en la medida en que se esclarezcan las muertes. Una muerte es un delito de orden público, afecta a la víctima, a la familia, a la sociedad y al Estado. Entonces todos hemos sido afectados. Nuestro valor fundamental sobre el cual fundamos nuestra convivencia, que es el derecho a la vida, ha sido vulnerado. Entonces, tiene que encauzarse por la vía judicial. Ese tema tiene que decantarse. ¿Lo han convocado, ministro? ¿Lo van a convocar? No me han convocado. Entiendo que le han preguntado al fiscal si se convocaría autoridades, y dijo, en ningún proceso se descarta convocar autoridades. Y bueno, algún medio
alguna agencia dijo lo van a convocar. Pero yo me he ofrecido para asistir y estoy dispuesto a hacerlo. Para contribuir precisamente a que en esa vía judicial se resuelva este tema de las muertes y luego en otra vía se generen las condiciones para restituir, digamos, una interlocución. Les agradezco mucho de verdad por haber venido esta noche, ¿no? de poder aclarar este tema de podernos darnos más información sobre este tema que ha sido tan delicado, que lo hemos sentido definitivamente todos. Esperamos que prontamente puedan haber las aclaraciones, esperamos también la aplicación de esos decretos no genere ningún problema, César. Y de verdad, muy buenas noches y gracias por estar aquí, ministro Carlos Romero, ministro César Navarro. Sí, las gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un gusto, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche en esta casa No es Hotel. Muchas gracias por todas las llamadas. Estamos de vuelta, cuarta temporada. Esperamos cumplir con todas las expectativas. Muy buenas noches, hasta el siguiente domingo.